Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos por venir. Como siempre, la facultad convoca una actividad para discutir, para poner en debate, para valorar aquellos procesos que consideramos que vale la pena que tengan continuidad y aquellos otros que nos permitan innovar o generar una ruptura que transforme la universidad. Siempre es bueno saber que contamos con el aporte de muchas voces en un espacio como la universidad, en el que la confrontación de ideas es necesaria para darle contenido, para poder estar seguro de aquellas cosas que realmente nos enorgullecen y nos dan identidad, pero también con la valentía de poner en discusión aquellas cosas que, aún con todo el cariño y el afecto y el esfuerzo que significa haberlas puestos en marcha, tenemos también la necesidad de revisarlas e imaginar si no pueden ser todavía mejores. Así que, como apertura de este tercer foro, quería agradecer en primer lugar a todos aquellos docentes, graduados y estudiantes que le han dado contenido a la convocatoria. Hemos recibido más de 80 trabajos con cerca de 200 autores. Esto significa que tenemos una comunidad universitaria muy movilizada y que tiene muchas cosas para decir y para aportar. Por eso también el Consejo Académico, cuando aprobó por ordenanza la convocatoria a este foro, dio por llamarlo encuentro para la revisión curricular. Me parece que el espacio del encuentro realmente es ese lugar donde podemos escucharnos, coincidir, disentir y construir juntos el futuro de la institución. Así que, en primer lugar, quería agradecerle a todos los que han posibilitado que iniciemos este tercer foro con ya un material muy importante, que es el que tienen los consejos departamentales y que han permitido estructurar mesas de trabajo. Y esta primera mesa de invitados, que yo me voy a tomar la libertad de presentarlos, ¿no? Pero que lo hemos discutido con los directores de departamento, quienes aquí me acompañan, todos los conocen. El arquitecto Esteban Rossi, que es el director del Departamento de Arquitectura; el diseñador industrial Leandro Estrano, que es el director del Departamento de Diseño Industrial; y la arquitecta Laura Romero, quien es directora del Departamento de Gestión Cultural. Me acompañan también en este primer panel, que es el institucional, el licenciado Daniel Reynoso, que es el secretario académico de nuestra universidad, que además viene en representación del rector, y me acompaña también el doctor Paulo Falcón, que es director de Gestión y Fiscalización Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias. La idea en este primer panel, además de agradecer la presencia de todos y dar un marco institucional al inicio del foro, es pedirle al secretario académico de la universidad un poco que nos ponga en el contexto en que nuestra universidad tiene una serie de procesos abiertos que tienen que ver con esta serie, digamos, de expectativas, de transformarnos, de que hacer que la universidad crezca, que se expanda en sus misiones, en sus funciones. Y luego va a cerrar este primer panel el licenciado Falcón, quien nos va a hablar también del marco normativo en términos de sistema universitario, donde se encuadran este tipo de discusiones curriculares, ¿no? Así que, una vez más, agradeciéndoles a todos y con la expectativa que este primer encuentro en realidad a todos nos permita catalizar todos los encuentros que van a venir en las mesas que en cada departamento están pautadas para convocar, con una flexibilidad también de dar a fondo las discusiones que haya que dar para poder tratar de encontrar síntesis que nos permitan en el proceso de estos meses llegar, como planteaba la ordenanza de convocatoria del foro, a un mes de marzo del 2020 con las propuestas concretas de aquellas cosas en las que encontremos consenso de que vale la pena proponer modificaciones. Así que, bueno, agradeciendo una vez más a todos, voy a ceder la palabra al secretario académico de la universidad. Buenas tardes, muchas gracias, Guillermo. Y en primer lugar, bueno, el saludo y las disculpas del señor rector, que está en este momento en una reunión en Buenos Aires. Y como decía Guillermo, ¿qué estamos discutiendo hoy en la universidad? En realidad lo que estamos es viendo de qué forma nosotros nos planteamos, después del año pasado que tuvimos una doble intervención, tanto de lo que fue el Plan Estratégico 2030 y la autoevaluación institucional con la CONEAB. Una instancia que la universidad no se había planteado desde más de 20 años
y que evidentemente era absolutamente necesario porque estas dos acciones nos permitieron principalmente comenzar a pensarnos desde otra dimensión, que es la dimensión de universidad. Siempre nos veíamos como carrera, nos veíamos como departamento, nos veíamos como facultad. Los problemas de una carrera a veces eran ignorados por otra, y en realidad a partir de poder vernos, de poder visualizarnos, de saber cuántos somos, cuántos docentes, cuántos estudiantes, que las otras facultades también lo sepan, que las otras carreras también lo compartan, que si tenemos una dificultad de una acreditación es un problema de la universidad, no es un problema de una carrera. Todo esto nos comenzó a generar obviamente un sentido de pertenencia distinto. En ese sentido de pertenencia distinto es absolutamente imprescindible ver lo que fueron las conclusiones del Plan Estratégico 2030 con respecto a la parte académica y con respecto principalmente a las demandas que existen dentro de la universidad y fuera de la universidad con respecto a sus carreras. La idea de titulaciones cortas, la idea de planes de estudio que sean más adecuados a los requerimientos actuales, la incorporación de idiomas, la incorporación de tecnologías, todo esto en plazos de corto, mediana y larga duración. Esto es medianamente lo que tenemos que apuntar y tenemos que ver. En un contexto donde absolutamente tienen que privar muchas dimensiones que hoy podemos decir están en tensión, ¿no? Porque nosotros tenemos algunos requerimientos de la propia universidad, normas que hemos establecido con respecto, por ejemplo, a las prácticas sociocomunitarias y que obviamente debemos incorporarlas en nuestras actividades cotidianas. Ahora, esto también tenemos que ponerlo en la consideración de lo que decíamos antes, ¿no? Las dimensiones de la virtualidad, las dimensiones de las nuevas tecnologías, las dimensiones de la internacionalización, que obviamente nos lleva también a pensar en que ya hoy no alcanza con manejar un idioma, sino que nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros graduados tienen que manejar una diversidad de acceso a la información que puede estar en múltiples lenguajes. Entonces, en estas cuestiones son las que la universidad debe pensarse, y debe pensarse dentro de un sistema, porque también ha evolucionado esta idea de que somos un sistema universitario, donde no estamos aislados, donde trabajamos en conjunto con otras universidades, no solamente de la gestión pública, sino también de la gestión privada, donde discutimos estándares, donde discutimos acerca de qué significa el cuestionamiento de la calidad y cómo vamos a sostener y cómo vamos a mantener la calidad en nuestras carreras. Esto lo discutimos nosotros, pero después existe un organismo de acreditación de esto que es la CONEAB. Y en esto tenemos que ser y tenemos que pensar que estamos en un sistema que es el sistema universitario, donde la CONEAB es una herramienta, pero donde nosotros somos parte absolutamente de esta cuestión. Es por esto que discutir los contenidos curriculares nos lleva obviamente a plantear nuestras particularidades, a defender nuestras particularidades, pero saber que estamos obviamente en un sistema nacional, en un sistema que se va a vincular y se va a globalizar a nivel internacional. Entonces, esto es en cierta forma lo que habíamos conversado con Guillermo respecto de enmarcar, obviamente, desde la universidad, comentarles qué es lo que pensamos nosotros con respecto a la importancia que tiene que ustedes estén discutiendo este tema. Así que, buenas tardes y suerte en la discusión. Mi nombre es Paulo Falcón, hoy tengo el gusto de desempeñarme en la Dirección de Gestión y Fiscalización Universitaria. Es una de las direcciones que tiene la Secretaría de Políticas Universitarias. Para que ustedes tengan una idea, está abocada a la creación de nuevas universidades, a la fiscalización de universidades privadas de reciente creación, a la evaluación de todos los planes de estudios, pregrado, grado y posgrado, a los fines de que las carreras obtengan el reconocimiento oficial y la validez nacional de los títulos que las universidades expiden, la intervención en los diplomas y en gran medida
lleva adelante la política de internacionalización de la educación superior de la Secretaría de Políticas Universitarias y concretamente dentro de ese marco todo lo relativo a la convalidación de titulaciones universitarias extranjeras para la homologación en nuestro país. Bien. Yo no sé si se ve la presentación. Sí, porque me gusta. Ahí está. Bien, esto es una presentación muy extensa. Ahora me paré. Es sumamente extensa, pero voy a echar mano a 2 o 3 imágenes que tiene esta presentación porque me parece útil. ¿Por qué hacemos eje en la idea de título? Porque la universidad, cuando se crea en el medioevo, se crea con una enorme particularidad. Pasa a ser la institución que viene a generar una distinción social en función del conocimiento. El título universitario se viene a sumar a otros títulos y honores que recibían las personas en función de la sangre, la pertenencia a una casta, o la obtención de un grado en relación a otro tipo de jerarquías que tenían que ver con lo eclesiástico, es decir, la fe, o con la destreza militar. Los grados y los títulos se incorporan entonces como un mecanismo para distinguir socialmente a aquellas personas que habían hecho un esfuerzo académico. La universidad entonces viene a romper una lógica en la cual el conocimiento, la sabiduría, la enseñanza y el aprendizaje no estaban tenidos en cuenta. Entonces nos parece importante rescatar esa idea de título como idea central. Bien, me dicen que tengo que acercar un poco porque atrás no se escucha. ¿Ahora se escucha mejor? Bien. Les decía entonces que la idea de título que queremos rescatar tiene que ver con esa idea fundacional de la universidad en Occidente como distinción social en función del conocimiento, de las habilidades y destrezas que tienen las personas en función de haber pasado por un proceso de aprendizaje que se da en una institución en donde los jóvenes aprendiendo enseñan y los profesores enseñando aprenden. Esa idea de universidad es la que de alguna u otra manera queremos resaltar. Por eso definimos a la universidad como un espacio convocante al conocimiento. En la Argentina nosotros no podemos animarnos a pensar procesos de reforma curricular sin echar mano a la idea de universidad. Por eso, aunque esto sea muy trillado, me parece conveniente hacerlo. ¿Hay universidad en la Argentina? Sí, hay una institución que en el marco de su autonomía conjuga estas 3 funciones esenciales. ¿Hay otras instituciones que brindan enseñanza de nivel superior? Sí, pero no necesariamente a nivel universitario. ¿Por qué? Porque las instituciones de educación superior, lo que antes se conocía como instituciones terciarias, no desarrollan en general tareas de investigación. En la universidad necesariamente tiene que haber investigación. Y en la Universidad Argentina, además, necesariamente tiene que haber extensión universitaria. Si hay algo que nos distingue en el mundo es la idea de que la universidad tiene que tener un compromiso social que se exprese institucionalmente. La verdad es que en nuestro sistema universitario no necesariamente esto se da así. ¿Por qué? Porque cuando uno verifica, por ejemplo, el presupuesto de las universidades, el de este año, el del anterior, el del año pasado, el de hace 10 años, el de hace 20 años, el de hace 30 años o más, va a encontrar que el sistema universitario argentino dedica fondos para financiar docencia e investigación, pero no para financiar extensión universitaria. Esa es una gran pregunta que en algún momento el sistema universitario tiene que animarse a preguntarla. ¿Por qué cuando el CIN eleva el presupuesto no hay partidas para extensión? La extensión universitaria que realizan las universidades en general es realizada con recursos y fondos propios. Eso es un tema
sumamente interesante. Tiene que ver con las contradicciones propias que tiene nuestro sistema universitario. Pero en materia de definición curricular, además tiene que ver en el lugar de la extensión universitaria en relación a las otras dos funciones esenciales. En general, aunque para nosotros desde lo discursivo, desde lo identitario, la extensión sea una función esencial, cuando nosotros discutimos reforma curricular, nuestras reformas suelen tener que ver con cómo enseñamos, cómo aprenden los chicos y, en el mejor de los casos, cómo articulamos la enseñanza con los procesos de investigación. Así que necesariamente tenemos que darnos cuenta que hablar de currículum en la universidad es hablar de algo que trasciende, va mucho más allá de la idea de plan de estudio. Y obviamente, si queremos ser coherentes en el país de la reforma universitaria, necesitamos incorporar a la extensión como un detalle no menor en estas discusiones. ¿Por qué? Porque, como dice esa leyenda, en la Argentina ya no hay discusión. La educación superior es un derecho humano, es un bien público y es una responsabilidad del Estado. Y las universidades públicas tienen responsabilidades públicas, no solamente en relación al acceso a la universidad, a la educación superior, sino también en relación a la sociedad en la cual la universidad está inserta. Por eso nos parece interesante contextualizar a esa idea de universidad dentro del sistema. La universidad forma parte del sistema educativo. No es un ente ajeno al resto de los niveles educativos que hay en nuestro país. El Estado Nacional y las provincias tienen estas obligaciones. Y como bien decíamos hace un rato, este sistema solamente se puede verificar a través de cómo garantiza el acceso al bien público, al derecho a enseñar y al derecho a aprender. La idea de sistema nos referencia a distintos componentes, cada uno cumple una función, cada uno se articula con un otro. En educación, la idea de sistema además nos lleva a la idea de nivel. Inicial, primario, secundario, educación superior, cada uno de ellos cumpliendo un rol, acompañando el crecimiento de los chicos. Si eso es así, la universidad tendría que estar articulada con los otros niveles para cumplir eficazmente su rol. Y la verdad que nuestro sistema educativo hace mucho tiempo que dejó de ser un sistema correctamente articulado. Cuando se suele hablar de niveles en el sistema educativo, se suele referenciar al sistema como una pirámide. Y a los universitarios nos encanta que sea así porque por lo general la universidad queda arriba, ¿sí? Y desde arriba miramos al resto. Y cada uno de esos niveles, en el cumplimiento de su rol, es el más importante. Para el chico que está en el primer año de la escuela primaria es la más importante de todas las instituciones que hay en términos educativos. Lo mismo para el nivel secundario, lo mismo para la educación superior y obviamente para la universidad. Por eso lo presentamos como un mosaico articulado, ¿sí? Educación obligatoria de este lado, educación vocacional de aquel lado. Eso está más que claro, pero sí nos parece importante plantear a la universidad como parte del sistema educativo. ¿Y esto por qué? Porque hay algunas cosas que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta. La ley de educación superior, y hoy los discutíamos al mediodía y por eso lo traigo a colación, es una ley de los 90. Menem lo hizo. Poco tiempo después de la Ley Federal de Educación, la ley que transfirió todas las escuelas a las provincias, que generó este tema de los EGB1, EGB2, EGB3, ¿se acuerdan? Bueno, no conozco a alguien en el sistema educativo
que en el 2005 no haya festejado la derogación de la Ley Federal de Educación y, a su vez, puestose contento con la Ley de Educación Nacional. Ley de Educación Nacional que recrea el sistema educativo tal cual nosotros los conocíamos con anterioridad, con particularidades más propias del siglo XXI. Volvió la escuela técnica, por ejemplo, ¿sí? Esa ley se complementa con la ley justamente de formación técnica, y eso implica que este sistema es diferente al sistema educativo que había cuando se aprobó la Ley de Educación Superior. Pequeño detalle, por ejemplo, la Ley de Educación Superior no habla en el apartado para universidades del título de pregrado. ¿Por qué? Porque en la lógica de la Ley de Educación Superior, el pregrado, las tecnicaturas, para las instituciones no universitarias. Los títulos que expide la universidad son licenciados o equivalentes, dentro del equivalente, por ejemplo, arquitecto, abogados, y en posgrado, especializaciones, maestrías y doctorados. Hay un bache, hay un vacío. Pero como todo lo que no está prohibido está permitido, las universidades pudieron hacer tecnicaturas o carreras cortas con salida laboral, como se los decía en los 90, y generar tecnicaturas. Ahora bien, se generaron tecnicaturas porque no había escuela técnica. Ahora hay escuelas técnicas. ¿Qué nos está pasando? Cuando uno analiza los marcos de referencia aprobados por el Consejo Federal de Educación, va a encontrar que hay títulos del secundario que tienen habilitación profesional. Y cuando analiza los alcances de esos títulos, se va a encontrar con que muchos de esos títulos tienen más habilitación profesional que títulos de tecnicaturas universitarias. Ni hablar con los títulos de la educación superior. ¿Y eso por qué? Porque nosotros en la universidad, siempre mirándonos el ombligo, analizamos el título de técnico universitario en relación al de licenciado, en relación al título del ingeniero. Entonces, siempre el técnico, el asistente, aparece colaborando al licenciado o al ingeniero. Pero no hay una mirada integral. Discutir currículum necesariamente tiene que hacerse con esta información arriba de la mesa. Hay cuestiones que no se van a poder resolver en el consejo directivo de la facultad o en la sala del consejo superior, pero es importante que la universidad sepa, agende estas cosas y plantee los debates para mejorarse. Por eso pongo estos ejemplos. Como bien decía el señor secretario académico, la universidad forma parte de un sistema. A nosotros que venimos de una matriz reformista nos gusta darle a la universidad el lugar que corresponde. Y entonces para nosotros el sistema universitario se representa así, con la universidad como centro. A partir de esa idea de universidad, con esas tres funciones esenciales, podemos construir sistema. ¿Y por qué traigo a colación estas instituciones que participan de la configuración del sistema universitario? Porque me parece que hay algunas cosas que a los universitarios nos conviene recordar. Primero, en este caso, por ejemplo, como es universidad pública, la universidad participa del Consejo Interuniversitario Nacional, del CIN, donde participan las universidades nacionales y las provinciales públicas. Por ejemplo, la Universidad Provincial de Ezeiza, por ejemplo, la Universidad Provincial del Sudoeste de Buenos Aires, también están en el CIN. FASTA, una universidad local, participa del CRUP, Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Fíjense la diferencia. El CIN está integrado por universidades, el CRUP está integrado por rectores. Conceptualmente hay una diferencia.
La Ley de Educación Superior genera una serie de institutos e instituciones que dan cuenta de este sistema. Una de ellas es el CEPRES, el Consejo de Planificación Regional de la Educación Superior. Ustedes están dentro del CEPRES bonaerense. La idea de estos espacios era articular entre las instituciones universitarias y los gobiernos locales que la educación superior, es decir, la relación entre la educación superior, en aquel entonces no universitaria, con la universidad. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho, por ejemplo, una planificación para el 2030. Pero esa planificación de la universidad carece de muchas variables que no maneja. Por ejemplo, de lo que va a ser FASTA. ¿Y por qué la universidad no maneja el plan de acción de FASTA para 2030? Porque no hay articulación, porque no hay planificación, porque CEPRES nunca funcionó. El sistema universitario no ha tenido la capacidad de articularse con el sistema educativo ni de planificar en conjunto, ni siquiera entre instituciones públicas. Ustedes saben qué nuevas carreras está pensando la Universidad Tecnológica en su reciente Facultad Regional Mar del Plata. No. Son cosas que necesariamente, si queremos recrear la idea de sistema, el sistema universitario tendría que empezar a incorporar. La planificación es una herramienta necesaria, imprescindible, especialmente para aquellas instituciones como esta que manejan recursos públicos. La falta de planificación nos puede llevar a cometer errores graves. Nuestro sistema además tiene dos grandes consejos. El Consejo Federal, integrado por representantes del CIN, a donde se sientan todos los ministros de educación de las provincias, es decir, los responsables de la educación superior no universitaria, los que aprueban los marcos de referencia de esas terminalidades del secundario que tienen los alcances mayores que los títulos de las tecnicaturas universitarias. ¿Sí? El CIN participa de ese consejo. Es decir, discúlpeme si lo pongo en estos términos, pero ustedes participan del Consejo Federal a través de sus representantes. Es decir, esos marcos de referencia de la escuela secundaria que se solapan en los alcances con los títulos universitarios también fueron aprobados por ustedes. El Consejo Federal tiene representación en el Consejo de Universidades. ¿Qué es el Consejo de Universidades? Es el parlamento del sistema universitario. En el Consejo de Universidades está representado el CIN, el CRUP, CEPRES y Consejo Federal. Por ejemplo, ¿qué discute el Consejo de Universidades? ¿Qué tipo